hermoso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre
Amados hermanos, un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este tiempo de estudio bíblico. Y para esta ocasión queremos meditar en el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. En la primera carta Pablo les habló a los hermanos de Tesalónica que Jesucristo prometió regresar y que ellos debían mantenerse velando en espera de la segunda venida. Y han pasado 2000 años desde que Pablo dijo esto y el Señor no ha venido todavía. Y las generaciones de creyentes siempre han vivido y hoy nosotros vivimos expectantes esperando el retorno del Señor. En estos días las profecías bíblicas se han cumplido y quizás nosotros seamos la generación que sea partícipe de la segunda venida del Señor Jesucristo. Da a entender que hay hermanos que estaban muy preocupados por los eventos futuros y también algunos estaban confundidos. Por esta razón, en el capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses, Pablo da a la iglesia instrucciones en relación a la segunda venida de Cristo. Eran instrucciones para ellos, pero también son instrucciones para nosotros. Veamos algunos puntos en el capítulo 2. En primer lugar, hay unas exhortaciones para los creyentes, exhortaciones para nosotros. ¿Cuál es la exhortación, la amonestación que Pablo hace? Capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Conturbéis significa no se dejen impresionar, no se muevan fácilmente de la doctrina que han recibido, de la formación que han recibido, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, en el tiempo del fin habrá un tiempo de ira que será aplicado a este mundo corrupto. Pero el Señor dijo que Él nos librará de este tiempo de ira, de la ira venidera, como lo dice primera a los tesalonicenses, el capítulo 1 y el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ira venidera aquí tiene que ver con la gran tribulación de la que el Señor nos librará. Porque el Señor, como lo veremos a lo largo de este estudio, antes que comience la gran tribulación, el Señor arrebatará a su iglesia, lo que se conoce como el rapto. Y mientras aquí en la tierra se desencadene la gran tribulación, suspendida la iglesia del Señor en el aire, habrá una gran celebración. Y acá, la gran tribulación, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, hermanos, no nos dejemos impresionar, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor tiene que ver con ese día, ese tiempo de ira para este mundo que le ha dado la espalda a Dios, que le ha rechazado. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y expectantes, porque el Señor viene y que cuando Él venga
mi hermano, mi hermana, a ustedes y a mí, nos halla el Señor viviendo una vida agradable delante de Él. Una vida como la que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, predicando el Evangelio, orando sin cesar, estudiando la palabra, enseñándola a los nuevos creyentes, cuidando de la iglesia del Señor, cuidando de nuestro cónyuge, cuidando de nuestros hijos, haciendo buenas obras para con todas las personas, esperando el retorno del Señor. No nos dejemos mover fácilmente por filosofías, por ideas, por pensamientos, por reflexiones. Vivamos aferrados a lo que la palabra del Señor dice. Él prometió regresar por segunda vez y lo hará. Se oirá la trompeta y Él regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si nosotros estamos con vida, nuestros cuerpos serán transformados y así estaremos siempre con el Señor. Antes de la gran tribulación, el Señor regresará por su iglesia. Y cuando termine la gran tribulación, el Señor regresará con su iglesia aquí a la tierra para implantar e implementar los 1000 años de paz, porque Cristo en persona gobernará este mundo caído. Después del anticristo, de este periodo funesto de la historia de 7 años, viene el gobierno de Cristo. Tiempo en el cual también las personas tendrán oportunidad para arrepentirse, todos los que vivan para ese tiempo. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo nos exhorta para que no nos dejemos mover, que nos mantengamos anclados, edificados. Dice Mateo el capítulo 7 que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y soplaron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Esto es, el creyente que está fijo en la roca, que es Cristo. Vienen tribulaciones, adversidades, crisis, pandemia, nada ni nadie nos aparta del amor del Señor. Esto está diciendo el verso 2, que nos mantengamos sin movernos, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Esto es lo primero. En segundo lugar, la aparición del hombre de pecado y lo que hará el hombre de pecado. ¿Cuándo aparecerá y qué hará? Veamos los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, y nos dice a nosotros, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía se refiere a una rebelión. Apostatar significa renegar de la fe. En estos días nosotros tristemente hemos visto a personas que estaban con nosotros, pero nos hemos dado cuenta que no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero no han permanecido. Ellos se volvieron al mundo del cual nunca salieron. Realmente nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo una conversión, nunca experimentaron el genuino nuevo nacimiento. Y esta es la apostasía, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hombre de pecado, hijo de perdición, es el mismo hombre al que se refiere Daniel como el desolador. También Jesús en Mateo 24 lo llamó el desolador. Y en Apocalipsis se lo llama el anticristo, y en Apocalipsis 13 se lo llama también la bestia. La bestia, el anticristo, el desolador
el hombre de pecado, el hijo de perdición. También aquí Pablo lo llama el inicuo. Hay algunos que han enseñado que un sistema, una estructura gobernará el mundo al final, pero aquí llanamente la Escritura dice que es un hombre. Será un hombre brillante, un hombre muy preparado. Este hombre será admirado, tendrá tanto carisma, será la misma encarnación de Satanás, o como algunos autores lo han llamado, el superhombre de Satanás. También hay otros que le llaman la parodia de Jesús, y una parodia es una imitación burlesca. El anticristo o el hombre de pecado será una imitación burlesca de Jesús, una parodia. Dice el verso 4, el cual se opone. Esto es lo que hace. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Porque el anticristo buscará ser adorado. Todos tendrán que postrarse ante él. Por esto él ordenará que toda persona sea marcado con el número 666 en su frente o en su mano derecha, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren ustedes un momento en Apocalipsis capítulo 13, los versículos 1 al 6, lo que hace o lo que hará el anticristo. Apocalipsis el capítulo 13, los versículos 1 al 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estos cuernos implican poder. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca del león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando esto suceda, milagro entre comillas, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y la adoraron, porque la bestia será la misma encarnación de Satanás, y Satanás siempre ha buscado ser adorado. Por esto el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Repitió lo que dice el texto, no que Dios sea Dios de Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo Dios, solo Cristo es objeto de adoración. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medios, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué claridad de la palabra del Señor. Aquí está este personaje oscuro, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, el desolador del que habla Daniel y Jesús en Mateo 24, y la bestia,
y el anticristo, de quien se habla en Apocalipsis. Este personaje gobernará el mundo durante la gran tribulación, 7 años, 3 años y medio de paz ficticia y 3 años y medio de horrible tribulación, cual nunca hubo ni habrá después de esta. Dice el versículo 4 de segunda a los Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, el templo de Dios que fue construido en el Antiguo Testamento por Salomón, de acuerdo al diseño que Dios le dio, y luego fue destruido, reconstruido también por Esdras, Nehemías, Zorobabel, y reconstruido también por Herodes el Grande. Ese templo fue hecho añicos, como Jesús lo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. El año 70 después de Cristo, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, destruyó el templo y se cumplió lo que Jesús dijo. Ahora allí en el siglo VII se construyó un templo dedicado al Islam, la Cúpula de la Roca, y ese edificio con varias remodelaciones permanece hasta hoy. Ese lugar donde estaba edificado el templo que Salomón dedicó a Dios. Entonces muchos autores manifiestan que el templo será reconstruido y que allí estará este ser repugnante, esta encarnación de Satanás, llamado la bestia o el anticristo o el hijo de perdición u hombre de pecado. Se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces hará una blasfemia contra Dios en su odio contra Cristo. En tercer lugar, lo que detiene la aparición de este hombre, de este personaje, no un sistema, sino llanamente un hombre. ¿Qué lo detiene? ¿Qué lo frena? ¿O quién lo frena? Esta explicación la tenemos en los versos 5 al 8 de segunda a los Tesalonicenses 2. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, lo que lo detiene. ¿Quién lo detiene? ¿Qué lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿A qué se refiere aquí el misterio de la iniquidad? El pecado se ha multiplicado. Quiero decir que en el tiempo del anticristo, de su gobierno, no habrá nuevos pecados, sino los mismos pecados antiguos, pero multiplicados en gran manera. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará, y entonces aparecerá o se revelará aquel inicuo, estoy leyendo el verso 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué lo detiene? O mejor, ¿quién lo detiene? No hay duda que quien detiene la aparición, la manifestación, la revelación de este personaje triste es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios y su iglesia es el freno en este momento para la aparición de este poder satánico. Pero cuando Dios, por medio de su Santo Espíritu, lo permita, entonces le dejará libre el camino
para que pueda actuar y pueda cumplir sus planes perversos en su corazón. El Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, ésta será arrebatada. Y el Espíritu Santo de Dios vino para estar en cada creyente. Pero el Espíritu Santo de Dios seguirá aquí en la tierra, porque durante la gran tribulación muchos se van a convertir. Juan le preguntó al Señor: Señor, ¿y estos que están con vestiduras blancas, quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus vestimentas, sus vestiduras en la sangre del Cordero. En la gran tribulación muchos buscarán de Dios, porque el propósito de este sufrimiento terrible, agónico, es para que las personas le busquen al Señor, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las personas que nunca han oído de Dios pueden escuchar el Evangelio. Predicarán los 144,000 sellados, y toda persona que se convierta en esos días hablará del amor de Dios. Entonces es el Espíritu Santo de Dios y su iglesia lo que detiene la manifestación de este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Cuando el Señor regrese con su iglesia después de la gran tribulación terminará con Armagedón. Y entonces el anticristo y el falso profeta serán apresados y serán lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y el Señor implantará e implementará los 1000 años de paz. Él reinará como Rey soberano. Allí toda rodilla se doblará. Y cuando termine este periodo de 1000 años, el milenio, Satanás hará su última rebelión contra Dios y Dios lo destruirá. Y entonces será lanzado al fuego eterno, al infierno eterno, donde estará por los siglos de los siglos. Y luego ante el gran trono blanco comparecerán todos los impíos, todos los que han rechazado a Dios, desde el comienzo hasta el fin. Todos estarán allí. Y el Señor, por supuesto, les dirá por qué se condenan, y serán echados a ese lugar que arde con fuego y azufre, que es un lugar de eterna perdición, y nosotros estaremos con Cristo en el lugar de eterna salvación. Y el Señor no quiere que ninguna persona vaya a ese lugar de eterna perdición, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En cuarto lugar, vamos a meditar en el carácter de este hombre de pecado. En los versículos 9 al 12. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya leímos en Apocalipsis 13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Les envía un poder engañoso a los que ya han sido engañados, a los que han rechazado la salvación que Cristo les ha ofrecido, a los que se han negado a confesar sus pecados. Son aquellos y aquellas que tendrán su corazón petrificado. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿A qué mentira? Que Jesús no es Dios verdadero, porque esto será la encarnación de Satanás. Que Jesús no es Dios. Esa es la mentira que falsas doctrinas enseñan hoy. Niegan la divinidad de Cristo. Les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Oyeron el Evangelio,
pero no lo creyeron, sino que se complacieron en la injusticia. A los que ya tienen su corazón duro, petrificado, a los que ya han rechazado a Cristo, son los que experimentarán este poder engañoso y creerán la mentira del diablo y no creerán el mensaje de Dios, porque en la gran tribulación habrá predicación. Solo que las personas tendrán que morir, porque no podrán comprar ni vender, y si no pueden comprar alimentos, morirán y serán sellados, marcados con el 666 en sus frentes y sus manos derechas. El escenario para todo esto en el mundo está preparado hoy. Y en último lugar, lo que debemos hacer como iglesia del Señor en este tiempo del fin. ¿Qué debemos hacer? Pablo explica esto en los versículos 13 hasta el 17. Esto es de segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2. 2, 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo dice a vosotros, hermanos de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Señor ha dispuesto la salvación para todos. Por esto dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces todo el que rechaza a Cristo se pierde, y toda persona que recibe a Cristo se salva, pero la salvación está dispuesta para todos. El cual quiere, dice Pablo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y toda persona que decide buscar a Cristo, el Señor la salva. Y esa es la persona que ha sido predestinada por el Señor para salvación. Pero Él no escoge a nadie para condenación. Él no escoge a unos para salvación y a otros para condenación. Tendríamos entonces un Dios injusto. Él dispone la salvación para todos, porque claramente se dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Él vino a su mundo perdido, pero su mundo perdido no le recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Esto quiere el Señor. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, estad firmes, dice el verso 15,
y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mantengámonos firmes, hermanos queridos, en este tiempo del fin. En estos días de pandemia, el Señor ha permitido que tengamos un poco más de tiempo para meditar más en su palabra, para indagar en ella y nutrir nuestras vidas con la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos a cuentas con Dios. Estemos en paz con nuestro cónyuge, en paz con nuestros hijos y también con nuestros hermanos en la fe. Y que procuréis tener tranquilidad con todos, dice el Señor. En lo que sea posible, estad en paz con todos. Vamos orando al Señor para que Él nos mantenga en fidelidad, en paz. Y también por aquellos que no están preparados, Dios los quiere librar de este tiempo de ira, de esta gran tribulación y de la gran tribulación eterna en el infierno que arde con fuego y azufre. El Señor no quiere que ninguno perezca. Cada persona mientras vive, elige, decide, porque tenemos libre albedrío y en esto nos parecemos al Señor porque somos su semejanza. Cada persona decide dónde quiere pasar la eternidad, o con Cristo en el cielo o con Satanás en el infierno. Pero el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos orando al Señor un momento. Muy amado Dios, te agradecemos por este estudio bíblico. Y gracias, Señor, porque tú nos librarás de este tiempo de ira. Ayúdanos a vivir fieles a ti, amándote, una vida irreprensible y viviendo en paz, santamente, viviendo con fidelidad. Ayúdanos a mantenernos en la sana doctrina, en la sana enseñanza bíblica, que cada día te adoremos, que seamos, Señor, guiados en todo por el Espíritu Santo de Dios. Oramos para que tú sanes en este momento a los que están enfermos. Pon tu mano sanadora como médico eterno. Ayuda, Señor, a aquellas personas que no tienen un trabajo para que encuentren una fuente de trabajo. Los que están endeudados, Señor, que tú los ayudes para que tengan libertad financiera y vivan con tranquilidad económica. A aquellos que tienen conflictos en sus hogares, que oren sin cesar, que puedan dialogar, Señor, y perdonarse y continuar amándose hasta que la muerte los separe. Y oramos, Señor, por nuestros amigos para que vengan al conocimiento de la verdad. Amigos queridos, arrepiéntanse de sus pecados. Díganle al Señor en este momento, repitan en su mente y corazón: Señor, perdona todos mis pecados, limpia todas mis manchas. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y has limpiado todas mis maldades. Perdóname, Señor, hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, a vivir desde ahora, desde hoy, una vida nueva para ti. Ayúdame, Señor. Señor, muchas gracias por la salvación tan grande que tú continúas dando a hombres y mujeres. Y nosotros vamos a seguir predicando. Ayúdanos a mantenernos en fidelidad, que estos nuevos creyentes puedan crecer en la vida de Jesucristo. Y los que se congreguen con nosotros, Señor, que puedan ver en nosotros también un ejemplo, que ellos imiten a Cristo, así como nosotros te imitamos a ti. Gracias, Señor, porque estamos viviendo el tiempo del fin. Ayúdanos a vivir preparados, mis hermanos y yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga y los guarde. Mantengámonos estudiando la palabra del Señor, orando sin cesar, enseñando la Biblia a los nuevos creyentes,
a los nuevos discípulos de Cristo y predicando el Evangelio a toda persona perdida. Recuerden que la salvación la hemos recibido para obrar, no es por obras. Las obras son el fruto de una salvación genuina. Hay tantas personas necesitadas en estos días y el Señor nos ordena dar de comer al hambriento, darle vestimenta al que no tiene, agua al sediento. Que estemos compartiendo la palabra y también compartiendo de lo que el Señor nos ha dado con las personas más necesitadas. No solamente en esta Navidad, sino permanentemente. También, hermanos, que vivamos irreprensibles, justa y santamente, hasta que el Señor venga. Que el Señor los bendiga y los guarde. Un abrazo para ustedes y bendiciones para sus familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a alabar. ¿Cuántos están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Te alabamos, Señor. Conmigo.